Hombres ricos humillan a una mesera negra, pero lo que ella descubre después los desconcierta. Bienvenidos, dejen su like, suscríbanse y activen las notificaciones. Nina Williams se movía con gracia y rapidez entre las mesas del restaurante, un lugar donde el lujo y la opulencia eran la norma. Las luces suaves y los candelabros dorados reflejaban un ambiente de elegancia que contrastaba fuertemente con la rutina monótona de Nina. A lo largo de los años, había aprendido a navegar las aguas turbias de los clientes exigentes, aquellos que la miraban con desdén o simplemente la ignoraban. Esta noche no parecía ser diferente. Otro turno en que debía aguantar en silencio. La noche avanzaba, y las risas ligeras y conversaciones discretas llenaban el aire. Nina se dirigía hacia la cocina cuando la puerta principal se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco junto con un grupo de hombres que de inmediato captó la atención de todos. Eran claramente influyentes, con sus trajes caros y relojes brillantes. Entre ellos estaba Robert Hastings, un hombre que emanaba poder y autoridad, incluso mientras sonreía y bromeaba con sus compañeros. Nina sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que tendría que atender esa mesa. Los hombres se acomodaron, ocupando el centro del salón. Sus voces resonaban más alto de lo necesario, como si quisieran que todos supieran quiénes eran. La incomodidad de Nina creció mientras se acercaba con una sonrisa profesional que enmascaraba sus verdaderos sentimientos. Desde el principio, Hastings y sus amigos parecían disfrutar haciéndola sentir inferior. Los comentarios racistas comenzaron casi de inmediato, disfrazados de bromas que solo ellos encontraban graciosas. Nina hizo todo lo posible por ignorarlos, centrándose en su trabajo, pero con cada palabra hiriente, sentía que la tensión en su cuerpo aumentaba. La noche continuó, y la hostilidad de los hombres solo creció. En un momento, uno de ellos, incitado por la mirada cómplice de Hastings, levantó su copa de vino tinto, y sin previo aviso, la volcó sobre el uniforme de Nina. El líquido oscuro se extendió rápidamente por su blusa blanca, empapándola y dejando una mancha visible y vergonzosa. Las risas estallaron en la mesa mientras Nina se quedaba congelada, sin saber cómo reaccionar. Los otros clientes miraban en silencio, algunos con expresiones de lástima, pero nadie intervino. El tiempo pareció detenerse para Nina. La humillación era profunda, un recordatorio brutal de la distancia insalvable entre su mundo y el de esos hombres. Pero en medio de ese dolor, algo se encendió dentro de ella. Mientras recogía el vaso vacío y se alejaba hacia la cocina, escuchó a Hastings mencionar el nombre de su corporación. Las palabras la golpearon como un relámpago, trayendo recuerdos dolorosos del pasado. La madre de Nina había trabajado para esa misma corporación hace años, antes de ser despedida injustamente bajo circunstancias que nunca fueron claras. Recordar eso ahora, justo después de haber sido humillada por el hombre que dirigía la empresa, encendió una furia que había estado enterrada durante demasiado tiempo. Después de limpiar el desastre y reprimir las lágrimas, Nina apenas pudo concentrarse en el resto de su turno. Cuando finalmente terminó, se dirigió al vestuario, donde su amiga Maggie la estaba esperando. Maggie, una mujer de mediana edad con una mirada cálida y reconfortante, vio inmediatamente que algo andaba mal. Nina no necesitó muchas palabras para explicarse. Maggie la escuchó en silencio, asintiendo con comprensión mientras Nina relataba lo sucedido. Al final, Maggie colocó una mano firme sobre su hombro, dándole el apoyo emocional que tanto necesitaba en ese momento. «No dejes que te derriben», le dijo, sus palabras llenas de una determinación tranquila que siempre había admirado en ella. «Tienes más fuerza de la que crees, y ellos lo saben. Por eso intentan aplastarte». Nina asintió, sintiendo como esas palabras resonaban en lo más profundo de su ser. Esa noche, cuando llegó a su pequeño apartamento, no pudo evitar recordar todo lo que su madre había soportado y lo que eso había significado para ellas. No podía permitir que Hastings continuara dañando a otras personas como lo había hecho con su madre. Se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar información sobre Hastings y su corporación. Lo que encontró fue solo la punta del iceberg, pero fue suficiente para reforzar su convicción. Había algo podrido en esa empresa, y ahora tenía una razón personal para exponerlo.
Mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, Nina sabía que no había vuelta atrás. Tenía que actuar, no solo por ella misma, sino por su madre y por todas las personas que habían sido perjudicadas por hombres como Hastings. El próximo paso estaba claro. Tenía que encontrar aliados, personas que estuvieran dispuestas a luchar a su lado. Y mientras apagaba la luz y se acostaba en la oscuridad, una nueva determinación se asentó en su corazón. La lucha estaba apenas comenzando, y esta vez, no se rendiría sin dar batalla. La mañana siguiente, Nina se despertó con una sensación de determinación que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que la noche anterior había marcado un punto de inflexión en su vida. El rostro de Hastings, con su expresión arrogante y despreocupada, no salía de su mente. Se sentó en la cama, mirando alrededor de su pequeño apartamento, y supo que no podía seguir adelante sin hacer algo al respecto. Encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre Hastings y su corporación. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que estaba lidiando con un hombre poderoso, uno que había construido un imperio basado en la explotación y la injusticia. No era solo su madre la que había sufrido a manos de esta corporación. Había decenas de casos similares, cada uno más perturbador que el anterior. La sensación de injusticia la quemaba por dentro. Sin embargo, Nina sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba aliados, personas que estuvieran dispuestas a ayudarla a exponer la verdad. Pensó en Jason Parker, un joven periodista al que había visto varias veces en el restaurante, siempre acompañado de su cuaderno y una grabadora. Había algo en el que le decía que podía confiarle su historia. Decidida, encontró su contacto y le envió un mensaje pidiéndole reunirse. Para su sorpresa, Jason respondió rápidamente, sugiriendo encontrarse en una cafetería cercana esa misma tarde. Nina sintió una mezcla de nervios y anticipación mientras se preparaba para el encuentro. Sabía que este era solo el comienzo, pero también que era un paso crucial. La cafetería estaba tranquila cuando Nina llegó. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando el tráfico de la ciudad mientras esperaba a Jason. No tuvo que esperar mucho. Pronto lo vio entrar, con su característico aire desaliñado pero con los ojos brillando de curiosidad. Se saludaron cordialmente, y Jason, sin perder tiempo, sacó su cuaderno y comenzó a hacer preguntas. Nina le contó todo, desde la humillación que había sufrido en el restaurante hasta la conexión con el despido de su madre. Jason la escuchaba con atención, anotando cada detalle. A medida que la conversación avanzaba, la expresión de Jason cambió de la curiosidad al asombro y finalmente a la determinación. Sabía que esta era la historia que había estado buscando, una que no solo podría lanzar su carrera, sino que también tenía el potencial de desenmascarar una red de corrupción. «Voy a ayudarte», dijo Jason finalmente, cerrando su cuaderno. «Pero debemos ser cuidadosos. Hastings es un hombre peligroso, y si se entera de que estamos investigando, podría intentar detenernos». Nina asintió, consciente del riesgo que ambos estaban tomando. Sin embargo, no había marcha atrás. Estaba decidida a seguir adelante, sin importar las consecuencias. De camino a casa, Nina decidió pasar por la casa de Maggie. Necesitaba contarle a su amiga lo que había decidido hacer. Maggie la recibió con una sonrisa cálida, como siempre, y la invitó a sentarse en su cocina, donde el aroma de un guiso casero llenaba el aire. Mientras comían, Nina le contó todo lo que había descubierto y cómo Jason estaba dispuesto a ayudarla a exponer a Hastings. Maggie la escuchó en silencio, y cuando Nina terminó, asintió con aprobación. «Sabía que no te quedarías de brazos cruzados, Nina», dijo. «Eres fuerte, y sé que harás lo correcto. Pero ten cuidado, esta gente no juega limpio». Las palabras de Maggie fueron un bálsamo para Nina. Sabía que tenía el apoyo incondicional de su amiga, y eso le daba aún más fuerzas para seguir adelante. Se despidió con un abrazo, sintiéndose más segura de su decisión. En los días siguientes, Nina y Jason comenzaron a recopilar pruebas. Pasaron horas revisando documentos, entrevistando a personas que habían trabajado para la corporación y conectando los puntos. Cuanto más investigaban, más oscuro se volvía el panorama.
Hastings no solo era un hombre poderoso, sino que también había creado una red de corrupción que alcanzaba a muchos otros en posiciones de autoridad. Era una telaraña cuidadosamente tejida, diseñada para proteger a los poderosos y aplastar a los débiles. Sin embargo, no todo fue fácil. En un momento crítico, uno de los informantes clave de Nina, un ex empleado de la corporación, se negó a hablar por miedo a represalias. Esto fue un golpe duro para la investigación, ya que esa persona tenía información crucial que podría haber sido decisiva. Jason y Nina discutieron qué hacer a continuación, ambos sintiendo el peso de la situación. No podemos rendirnos ahora, dijo Nina, con la voz firme. Hemos llegado demasiado lejos. Si dejamos que el miedo nos detenga, nunca lograremos nada. Jason la miró con admiración. Sabía que ella tenía razón, pero también entendía los peligros que enfrentaban. Aún así, decidieron seguir adelante, con la esperanza de encontrar otra manera de obtener la información que necesitaban. Fue entonces cuando Nina hizo un descubrimiento que la dejó sin aliento. Mientras revisaba viejos archivos y registros, encontró más detalles sobre el despido de su madre. Lo que había pensado que era un simple caso de discriminación resultó ser parte de un esquema mucho más grande, uno que involucraba a altos ejecutivos de la corporación y la desaparición de fondos destinados a programas de ayuda. Esta revelación no solo confirmó las sospechas de Nina, sino que también reforzó su convicción de que debía continuar. No se trataba solo de justicia para su madre, sino de exponer la corrupción que había afectado a tantas vidas. Estaba decidida a luchar, y ahora tenía la prueba que necesitaba para hacerlo. Con esta nueva información en mano, Nina y Jason comenzaron a planear su siguiente movimiento. Sabían que la única manera de hacer que su historia tuviera un impacto era exponer a Hastings de manera pública e irrefutable. Decidieron que la mejor oportunidad sería en un evento de caridad que la corporación de Hastings estaba organizando en unas semanas. Sería un lugar donde muchos ojos estarían puestos en él, y cualquier revelación sería imposible de ignorar. Mientras se preparaban para el evento, la tensión aumentaba. Nina sabía que no habría segundas oportunidades, y que cualquier error podría ser desastroso. Pero, con Jason a su lado, sentía que estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. El día del evento, Nina se vistió con cuidado, eligiendo una ropa que proyectara confianza y profesionalismo. Cuando se miró en el espejo, no vio a la camarera que había sido humillada, sino a una mujer decidida a hacer justicia. Al llegar al lugar, se reunió con Jason, quien tenía todo listo para grabar y documentar lo que estaba a punto de suceder. La sala estaba llena de gente importante, todos charlando y sonriendo, ajenos a lo que estaba a punto de desarrollarse. Nina respiró hondo, repasando mentalmente todo lo que había planeado. Esta era su oportunidad, y no la desperdiciaría. Con el corazón latiendo con fuerza, Nina avanzó hacia donde estaba Hastings, rodeado de admiradores y socios. El murmullo de la sala se apagó lentamente cuando se dieron cuenta de que algo importante estaba sucediendo. Jason estaba preparado, con la cámara en mano, listo para capturar cada momento. Nina se detuvo frente a Hastings, sus ojos encontrando los de él. Por un breve instante, vio la sorpresa en su rostro, seguida rápidamente por una expresión de desafío. Pero Nina no vaciló. Con voz firme, comenzó a hablar, revelando todas las pruebas que había reunido, detallando las injusticias, la corrupción y el daño que Hastings había causado a tantas personas, incluida su propia madre. La sala quedó en silencio, todos los ojos fijos en Nina y Hastings. El intento de Hastings por desacreditarla fue inútil. La evidencia que Nina presentó era contundente e irrefutable. No había forma de que pudiera salir de esa situación sin consecuencias. Nina terminó su discurso, sabiendo que había hecho todo lo posible. Ahora, la verdad estaba en manos de los que escuchaban, y lo que ocurriera después dependería de ellos. Pero sin importar el resultado, Nina sintió una paz interna, sabiendo que había hecho lo correcto, que había luchado por la justicia y la memoria de su madre. Jason se acercó a ella cuando todo terminó, dándole una pequeña sonrisa de apoyo. «Lo lograste», dijo. «No importa lo que pase ahora, diste el paso más valiente de todos». Nina asintió,
sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había sido un camino difícil, pero había llegado al final con la cabeza en alto. Ahora, solo quedaba esperar para ver qué consecuencias traería su valentía. A medida que los días pasaban después del evento, Nina comenzó a sentir la creciente presión de sus acciones. Aunque había expuesto a Hastings públicamente, la batalla estaba lejos de haber terminado. Sabía que un hombre tan poderoso no se quedaría de brazos cruzados. La tensión en el aire era palpable, y la ansiedad comenzaba a infiltrarse en cada aspecto de su vida diaria. Jason se mantuvo en contacto con Nina, asegurándose de que estuviera segura y apoyándola en todo lo posible. Sin embargo, ambos sabían que lo peor estaba por venir. Hastings no había hecho ningún movimiento inmediato, lo que solo aumentaba su preocupación. Era como si estuviera esperando el momento perfecto para golpear. Un día, mientras Nina revisaba los archivos que había recopilado sobre Hastings, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero algo dentro de ella le dijo que debía hacerlo. La voz al otro lado de la línea era baja y siniestra. «Sabemos lo que has hecho», dijo la voz. «Deberías haber dejado las cosas como estaban». El mensaje fue breve, pero claro. Era una advertencia. Nina sintió como un escalofrío recorría su espalda. Sabía que Hastings estaba detrás de esto, y que ahora su vida estaba en peligro. Colgó el teléfono y se quedó sentada en silencio, tratando de calmar su respiración y pensar en lo que debía hacer. Esa misma tarde, Jason la visitó en su apartamento. Le contó sobre la llamada, y Jason, aunque visiblemente preocupado, intentó tranquilizarla. «No podemos dejar que nos intimiden», le dijo. «Esto solo significa que estamos en el camino correcto. Pero tenemos que ser cuidadosos». Decidieron aumentar las precauciones, asegurándose de que siempre estuvieran en contacto y de que no hubiera información sensible en sus teléfonos o computadoras que pudiera ser rastreada. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse calmada, Nina no podía evitar sentir que cada sombra alargada y cada sonido fuera de lugar eran una amenaza. Días después, mientras revisaban algunas grabaciones y testimonios que habían recopilado, Jason comenzó a mostrar signos de duda. «Nina, ¿realmente crees que podemos enfrentarnos a alguien como Hastings?», preguntó, su voz llena de incertidumbre. «Tiene recursos ilimitados, y nosotros, solo somos 2 personas». Nina lo miró, reconociendo el miedo en sus ojos, un miedo que también sentía pero que no podía permitirse mostrar. «Jason, hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora», respondió con firmeza. «Si no hacemos algo, nadie lo hará. Piensa en todas las personas que han sido perjudicadas por él, incluidas nuestras propias familias. No podemos retroceder». Jason asintió lentamente, comprendiendo la verdad en sus palabras. Sabía que Nina tenía razón, pero el peso de la tarea que tenían por delante era abrumador. Aún así, decidió continuar a su lado, con una renovada determinación, aunque el temor al fracaso persistiera en su mente. Mientras tanto, en la oscuridad de la hacienda de Hastings, uno de los antiguos empleados, un hombre llamado Frank, que había estado en silencio durante años, comenzó a sentirse cada vez más culpable por su papel en los actos corruptos de la empresa. Después de mucho debate interno, decidió contactar a Nina de forma anónima. Le envió un mensaje desde un correo electrónico cifrado, indicándole que tenía información crucial que podría ayudarla, pero que debía ser extremadamente cautelosa. Nina no podía creer lo que estaba leyendo. Si este hombre estaba diciendo la verdad, podría ser la pieza que faltaba para hundir a Hastings definitivamente. Sin embargo, también sabía que si este informante era descubierto, su vida estaría en grave peligro. Decidió responder, organizando un encuentro en un lugar público y muy concurrido para minimizar los riesgos. El encuentro tuvo lugar en una estación de tren. Frank, un hombre de mediana edad con el rostro marcado por la preocupación y el arrepentimiento, le entregó a Nina un sobre lleno de documentos. «Esto es todo lo que tengo», dijo, su voz temblando ligeramente. «No puedo seguir con esto en mi conciencia. Pero debes prometerme que serás cuidadosa». Nina le aseguró que haría todo lo posible por protegerlo y le agradeció por su valentía.
Sabía que esos documentos podían ser la clave para acabar con Hastings, pero también que al tenerlos en sus manos, se convertía en un objetivo aún más grande. Regresó al apartamento de Jason con el sobre, y juntos revisaron el contenido. Los documentos revelaban detalles oscuros sobre la red de corrupción de Hastings, implicando a varios funcionarios de alto rango. Era la prueba que necesitaban, pero también era un arma de doble filo. Ahora sabían que Hastings haría cualquier cosa para mantener esos documentos ocultos. Mientras revisaban los papeles, la puerta del apartamento se abrió de golpe, y un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió en la sala. ¡Al suelo!, gritaron, apuntándolos con armas. Jason y Nina, tomados por sorpresa, no tuvieron más remedio que obedecer. Los hombres comenzaron a registrar el lugar, buscando los documentos. Nina sintió como su corazón se aceleraba. Sabía que si encontraban lo que buscaban, su vida estaría en peligro. Uno de los hombres encontró el sobre y se lo entregó al que parecía ser el líder del grupo. «Aquí está», dijo con una sonrisa satisfecha. Nina cerró los ojos, temiendo lo peor, pero en lugar de dispararles, los hombres tomaron el sobre y salieron rápidamente del apartamento, dejando a Jason y Nina en el suelo, temblando de miedo. Cuando estuvieron seguros de que los hombres se habían ido, Jason ayudó a Nina a levantarse. Ambos estaban en estado de shock, pero sabían que no podían quedarse allí. «Tenemos que salir de aquí», dijo Jason, su voz temblando. «Hastings sabe que teníamos esos documentos. No estamos seguros aquí». Nina asintió, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. Sabía que Hastings estaba cada vez más cerca de ellos, y que debían moverse rápido si querían sobrevivir. Juntos, recogieron lo poco que podían llevar y salieron del apartamento, sabiendo que ahora estaban en la carrera de sus vidas. Se refugiaron en un motel en las afueras de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas. Allí, Jason confesó que había guardado una copia digital de los documentos en un servidor seguro, un movimiento precavido que ahora resultaba ser su salvación. «No todo está perdido», le dijo a Nina, intentando infundirle esperanza. «Todavía tenemos una oportunidad de exponer a Hastings». Nina, aunque agradecida por la previsión de Jason, sabía que la situación había alcanzado un punto crítico. «Tenemos que ser más inteligentes», dijo. «Hastings está jugando sucio, y nosotros debemos anticiparnos a sus movimientos». La noche cayó, y aunque ambos estaban agotados, sabían que no podían bajar la guardia. Se turnaron para vigilar la puerta del motel, esperando que el refugio improvisado fuera suficiente para mantenerlos a salvo, al menos por una noche. A la mañana siguiente, mientras el sol se alzaba en el horizonte, Nina recibió un mensaje de un número desconocido. El texto simplemente decía: «Sabemos dónde están. No pueden esconderse para siempre». Las palabras eran un recordatorio escalofriante de que Hastings no descansaría hasta silenciarlos. Jason y Nina sabían que no podían quedarse en un lugar por mucho tiempo. Decidieron dirigirse a un lugar aún más remoto, esperando que el cambio constante de ubicación les diera algo de ventaja. Mientras conducían por caminos rurales, ambos sintieron el peso de la responsabilidad que habían asumido. Estaban en la recta final, y cualquier error podría costarles la vida. Llegaron a un pequeño pueblo, lejos de la civilización, donde alquilaron una cabaña en el bosque. Era un lugar humilde, pero lo suficientemente apartado como para darles algo de tiempo. Mientras se instalaban, Jason trabajó en asegurar la copia digital de los documentos, creando múltiples copias y enviándolas a contactos de confianza. Sabía que, si algo les ocurría, alguien más tendría que continuar la lucha. Nina, por su parte, comenzó a preparar un plan. Sabía que la única manera de acabar con esto era exponer a Hastings de una manera tan pública y definitiva que no pudiera silenciarla. Era arriesgado, pero no veía otra opción. Mientras se sentaban a cenar esa noche, en la soledad de la cabaña, ambos sabían que el tiempo se estaba acabando. Pero en lugar de rendirse, la situación solo fortaleció su determinación. Estaban en esto juntos, y estaban decididos a ver la misión hasta el final, sin importar lo que costara. En la quietud de la noche, mientras el viento soplaba a través de los árboles,
Nina se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Había tomado la decisión de luchar, y ahora, más que nunca, estaba lista para enfrentarse a Hastings y a cualquier otro que intentara detenerla. Sabía que la lucha sería difícil, pero estaba decidida a ver la justicia cumplida, sin importar el costo. Las consecuencias del enfrentamiento público entre Nina y Hastings comenzaron a sentirse casi de inmediato. Los medios de comunicación, inicialmente cautelosos, empezaron a investigar las acusaciones hechas por Nina, buscando confirmar la autenticidad de las pruebas que había presentado. Esto desencadenó una tormenta mediática que puso a Hastings en el centro de la atención pública, algo que él, sin duda, no había anticipado. Hastings, furioso por la humillación que había sufrido y por la amenaza que representaba la historia de Nina para su reputación y negocios, no tardó en contraatacar. Utilizó sus vastos recursos para lanzar una campaña de desprestigio contra Nina y Jason. Los tabloides comenzaron a publicar historias falsas y sensacionalistas sobre ellos, pintándolos como oportunistas que buscaban sacar provecho de un hombre respetable. Algunos artículos incluso sugerían que las pruebas habían sido manipuladas, que todo era un montaje orquestado por enemigos comerciales de Hastings. Nina y Jason sintieron la presión de inmediato. Sus teléfonos no paraban de sonar con llamadas de periodistas, algunos buscando la verdad, otros tratando de arrancarles declaraciones que pudieran usar en su contra. La paranoia empezó a instalarse. Cualquier mirada en la calle, cualquier coche estacionado cerca de sus casas, les parecía una posible amenaza. Sin embargo, lejos de rendirse, la campaña de desprestigio solo fortaleció la determinación de Nina y Jason. Sabían que la única manera de contrarrestar los ataques era redoblando sus esfuerzos para desenmascarar a Hastings. Necesitaban más pruebas, algo tan contundente que no pudiera ser refutado, algo que obligara a las autoridades a intervenir de inmediato. El respaldo de la comunidad comenzó a surgir de forma inesperada. Personas que habían sufrido a manos de Hastings o de su corporación comenzaron a salir de las sombras, compartiendo sus historias con Nina y Jason. Se trataba de ex empleados, pequeños empresarios arruinados, y personas comunes cuyas vidas habían sido destruidas por las decisiones implacables de Hastings. Estos testimonios proporcionaron una base sólida que empezó a desmoronar la defensa de Hastings. Jason, quien al principio había tenido dudas sobre si podrían enfrentarse a alguien tan poderoso, se comprometió aún más con la causa. Sabía que el periodismo tenía el poder de cambiar las cosas, pero solo si se manejaba con integridad y determinación. Pasaba largas horas investigando, contactando fuentes, revisando archivos antiguos en busca de cualquier detalle que pudiera ser utilizado contra Hastings. Mientras tanto, Hastings, desesperado, intentó manipular la situación desde las sombras. Usó su influencia para presionar a funcionarios públicos, buscando maneras de silenciar la historia antes de que llegara demasiado lejos. Pero cuanto más presionaba, más evidente se hacía su culpabilidad para aquellos que lo rodeaban. La situación alcanzó un punto crítico cuando Hastings decidió que la única manera de detener a Nina era amenazarla directamente. Un día, mientras Nina regresaba a su casa después de una reunión con Jason, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. El mensaje no era largo, pero el contenido era claro: si sigues adelante, tu vida y la de tus seres queridos estarán en peligro. Nina leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo una mezcla de miedo y furia crecer dentro de ella. Sabía que Hastings era capaz de cualquier cosa, pero también sabía que no podía retroceder. Esa noche, mientras estaba en su apartamento, decidió que no podía permitir que el miedo la paralizara. Pensó en su madre, en todo lo que habían sufrido, y supo que tenía que continuar, aunque eso significara arriesgarlo todo. El momento decisivo llegó cuando Nina y Jason recibieron una última pieza de evidencia que podría destruir completamente a Hastings. Era un documento que vinculaba directamente a Hastings con una serie de transacciones ilegales que no solo implicaban corrupción, sino también lavado de dinero y otras actividades criminales. Era la prueba que necesitaban para llevar el caso a las autoridades y garantizar que Hastings no pudiera escapar de las consecuencias de sus actos. Sin embargo, al recibir el documento, Nina se dio cuenta de que hacerlo público también pondría en peligro a muchas otras personas.
Hastings había operado durante años en una red de corrupción tan extensa que desenmascararlo podría desatar un efecto dominó que arruinaría muchas vidas. Era una decisión difícil, pero Nina sabía que debía tomarla. Finalmente, Nina y Jason decidieron seguir adelante. Sabían que esto marcaría el punto de no retorno. Se pusieron en contacto con un fiscal de confianza, alguien que había demostrado ser incorruptible, y le entregaron toda la evidencia que habían recopilado. Fue un momento tenso, pero al ver la reacción del fiscal, supieron que habían hecho lo correcto. En los días que siguieron, las noticias comenzaron a cubrir el caso con más intensidad. Las autoridades lanzaron una investigación oficial sobre Hastings y su corporación. El imperio que Hastings había construido comenzó a desmoronarse lentamente, y él mismo fue llamado a declarar ante el juez. Nina y Jason sabían que la lucha no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sintieron que la justicia estaba al alcance. A pesar de las amenazas, a pesar de los intentos de Hastings por desacreditarlos, habían logrado exponer la verdad. Mientras esperaban el veredicto final, Nina se reunió con Maggie, quien había sido su roca durante todo este proceso. Sentadas en la pequeña y acogedora casa de Maggie, reflexionaron sobre todo lo que había sucedido. Maggie, con su sabiduría habitual, le recordó a Nina que a veces, las luchas más difíciles son las que nos definen. «Has hecho lo que muchos no se atreverían a hacer», le dijo Maggie. «No importa lo que pase ahora, has demostrado tu valentía». Nina asintió, sintiendo una paz interna que no había sentido en mucho tiempo. Había luchado por la justicia, no solo por ella, sino por su madre y por todas las personas que habían sido perjudicadas. Sabía que no había garantías, que el camino hacia la justicia aún podía ser largo y arduo, pero estaba lista para enfrentarlo. En los días siguientes, Nina y Jason continuaron trabajando juntos, asegurándose de que ninguna piedra quedara sin remover en la investigación. Sabían que el caso de Hastings serviría como un ejemplo, una advertencia para aquellos que creían estar por encima de la ley. Y aunque el futuro era incierto, Nina ya no sentía miedo. Había aprendido que la justicia no siempre es fácil, pero siempre vale la pena luchar por ella. La historia de Hastings se convirtió en un recordatorio para todos de que el poder no es invulnerable, y que incluso las personas más comunes pueden hacer una diferencia cuando se enfrentan a la injusticia. Nina, con la ayuda de Jason y el apoyo de su comunidad, había desafiado a un gigante, y aunque la batalla aún no había terminado, sabía que ya había ganado una victoria importante. Y así, con el apoyo de Maggie y Jason, y la comunidad que ahora veía en ella a una líder, Nina se preparó para lo que vendría. Ya no era solo una camarera que había sido humillada. Era una mujer que había tomado las riendas de su destino, una luchadora por la justicia. Y estaba lista para cualquier cosa que el futuro le deparara. Las repercusiones de la confrontación pública entre Nina y Hastings comenzaron a intensificarse tan pronto como la noticia se esparció por los medios. La prensa, hambrienta de escándalos, no tardó en cubrir la historia, y aunque muchos periodistas intentaban mantener la objetividad, otros, bajo la influencia de Hastings, comenzaron a sembrar dudas sobre la veracidad de las acusaciones de Nina. Los titulares insinuaban que todo podía ser una maniobra desesperada de una mujer sin recursos, buscando destruir la reputación de un hombre poderoso. Nina y Jason sentían la presión como nunca antes. Cada día que pasaba, nuevos artículos difamatorios aparecían en los medios, atacando no solo a Nina, sino también a su familia y a Jason por asociarse con ella. Ambos comenzaron a recibir llamadas amenazantes, mensajes llenos de odio, y en algunos casos, incluso visitas intimidantes de personas desconocidas que se quedaban frente a sus casas, observando en silencio. A pesar de esto, ni Nina ni Jason estaban dispuestos a rendirse. Sabían que Hastings estaba usando todas sus cartas para desacreditarlos y que la única manera de combatir ese poder era mantenerse firmes y seguir adelante con su plan. Sin embargo, la presión estaba comenzando a afectarles profundamente. Las noches sin dormir, la constante sensación de peligro y el miedo por la seguridad de sus seres queridos comenzaron a hacer mella en su ánimo. El respaldo de la comunidad llegó como un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Personas que nunca habían tenido el valor de enfrentarse a Hastings empezaron a salir de las sombras,
contando sus propias historias de abuso y corrupción. Estos testimonios no solo reforzaban las acusaciones de Nina, sino que también mostraban la magnitud del daño que Hastings había causado durante años. Jason, más decidido que nunca, se dedicó a documentar cada historia, creando un dossier que presentaría a las autoridades y a los medios. Mientras Jason se sumergía en su trabajo, Nina se enfrentaba a un desafío aún mayor. Hastings, viendo que su campaña de desprestigio no era suficiente para detenerla, decidió tomar medidas más directas. Una tarde, mientras Nina regresaba de una reunión con una de las víctimas dispuestas a testificar, encontró su apartamento destrozado. Sus pertenencias estaban esparcidas por todas partes, documentos importantes desaparecidos, y en la pared, con pintura roja, un mensaje claro: detente ahora, o te harás más daño. El shock de ver su espacio personal invadido y profanado dejó a Nina paralizada por un momento. Pero pronto, la parálisis se convirtió en una furia incontrolable. Sabía que Hastings estaba detrás de esto, y también sabía que, si cedía al miedo, todo lo que había logrado hasta ese momento sería en vano. Llamó a Jason, quien llegó inmediatamente para ayudarla a limpiar el desastre. A pesar de su propia angustia, él también compartía la determinación de Nina de no ceder ante las amenazas. Decidieron que ya no era seguro para Nina quedarse en su apartamento, así que Jason la llevó a un lugar seguro, una casa fuera de la ciudad, propiedad de un amigo de confianza. Allí, en la tranquilidad de las afueras, se permitieron un respiro y reflexionaron sobre el siguiente paso. Sabían que estaban jugando con fuego, pero también que estaban más cerca que nunca de exponer la verdad. A medida que avanzaban los días, la dedicación de Jason comenzó a dar frutos. A través de su investigación, encontró una conexión crucial entre Hastings y varios funcionarios del gobierno, que habían estado protegiendo sus actividades ilegales a cambio de sobornos. Esta revelación era la pieza que faltaba para destapar toda la red de corrupción. Jason sabía que, si esto salía a la luz, Hastings no podría evitar la justicia. Mientras planeaban cómo presentar esta nueva evidencia, Nina recibió una llamada que nunca esperó. Era una amenaza directa de Hastings. «Sabes que tengo el poder de destruirte, a ti y a todos los que te rodean», dijo la voz fría al otro lado de la línea. «¿Estás dispuesta a sacrificar todo por esta cruzada sin sentido?» Las palabras de Hastings, aunque escalofriantes, solo sirvieron para reforzar la determinación de Nina. Sabía que estaba arriesgando mucho, pero también sabía que no podía retroceder. «No tienes ningún poder sobre mí», respondió con firmeza antes de colgar. Sabía que la batalla estaba llegando a su clímax y que el momento de la verdad estaba cerca. El día en que decidieron hacer pública la última pieza de evidencia, Jason y Nina se dirigieron a un foro público, acompañados por algunas de las víctimas dispuestas a testificar. Sabían que era un riesgo enorme, pero también que era la única manera de asegurar que la verdad se supiera y que Hastings enfrentara las consecuencias de sus actos. El ambiente en la sala era tenso cuando Jason presentó la evidencia ante el público y los medios de comunicación presentes. Las pruebas eran irrefutables, y mientras los documentos se proyectaban en una pantalla, los murmullos de asombro y conmoción llenaron el lugar. Hastings, que había intentado en vano detener el evento, observaba desde una esquina, su rostro una máscara de furia contenida. Cuando todo terminó, y la verdad estaba finalmente al descubierto, Hastings intentó una última maniobra desesperada, acusando a Nina y Jason de falsificar la evidencia. Pero el daño ya estaba hecho. Las autoridades, que habían sido alertadas por la magnitud de la nueva evidencia, no tuvieron más remedio que actuar. Esa noche, mientras se cerraban los últimos detalles del caso, Nina y Jason se encontraron en el refugio de Maggie. Habían ganado una batalla importante, pero ambos sabían que la guerra aún no había terminado. «Lo hicimos», dijo Nina, con la voz llena de una mezcla de alivio y cansancio. «Pero esto es solo el comienzo. Ahora tenemos que asegurarnos de que la justicia se cumpla». Maggie, que había sido un pilar de apoyo durante todo el proceso, les sirvió una taza de té caliente y los observó con una sonrisa tranquila. «Hicieron lo que muchos no se atreverían a hacer», les dijo. «Y pase lo que pase, siempre pueden estar orgullosos de eso».
El camino hacia la justicia aún era largo, y ambos lo sabían. Pero con la caída de Hastings en marcha y el respaldo de la comunidad, Nina y Jason se sentían más fuertes que nunca. Mientras miraban hacia el futuro, sabían que estaban listos para enfrentar cualquier adversidad, porque la verdad y la justicia estaban de su lado. Así, con una determinación renovada y el apoyo de quienes creían en ellos, Nina y Jason se prepararon para lo que vendría, sabiendo que, aunque la lucha había sido dura, el precio de la verdad siempre vale la pena. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, había una cosa que estaba clara. El poder de Hastings había comenzado a desmoronarse, y con ello, la posibilidad de un nuevo comienzo se vislumbraba en el horizonte. Deja tu like y activa las notificaciones para no perderte la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego.